compañeros del siglo XXI. La legitimidad surge del acto electoral. La confianza proviene del convencimiento moral de que un gobierno busca el bien común. Sin confianza no hay estabilidad. Una mayoría electoral no es equivalente a una mayoría social. El voto es una preferencia. La confianza, una sensación convincente de pertenencia. Frente a las exigencias sociales, no puede producirse una reacción populista, una posición reactiva. Hay que partir de una programación de ejecución gradual, consistente y constante. Quiere decir, una acción incesante sobre las situaciones. Las mayorías electorales son una suma de votos. Las mayorías sociales son una suma que se llama pertenencia. La esencia de las democracias del siglo XXI no es tanto el derecho del voto y a elegir, sino la opinión que las sociedades tienen de su gobierno. La legitimidad electoral y la legitimidad social pueden contrastarse o encontrarse. La manera de encontrar la segunda, esto es, la legitimidad social, excede al simple hecho de buscar el voto en una campaña electoral plena de promesas, generalmente demagógicas. Buscando la segunda suele encontrarse la primera. El planteamiento inteligible que produce efectos previos mejora notablemente la capacidad de escogencia. Las campañas electorales son la culminación de un proceso en donde el individuo manifiesta una preferencia. La masificada propaganda en nada podría modificar una asunción previa ganada en una democracia de cercanía generada por líderes verdaderos que en ese proceso electoral buscan la voluntad mayoritaria del pueblo. No se puede combatir demagogia con demagogia. El proceso de crear lucidez y pertenencia es ajeno a las palabras altisonantes y mentirosas. El proceso de repetición demagógica por parte de dos o más adversarios en una contienda por el voto conduce a soliviantar un individualismo feroz que se traduce en apostar a la mayor oferta engañosa. El vencedor, naturalmente, será el que ejerce el poder, o si se ha cumplido con la tarea pedagógica, el que ha hecho una obra previa de configuración de cuerpo sobre el que limita su acción a la campaña electoral misma. En la democracia contemporánea se ha perdido el sentido de pertenencia, sustituida en buena parte por el fervor de la antipolítica. Frente a un poder sobre el cual no se tiene el control social, en cualquier país, especialmente de América Latina, uno escucha a la población desguarnecida repetir todos son iguales o no hay por quién votar. Uno de los dramas de nuestro continente es el abandono de la seriedad pedagógica, de la proximidad a los ciudadanos, quienes son en primer lugar seres pensantes para ser en segundo plano, solo en segundo plano, electores. En el fondo, cuando hablo de la necesidad de una democracia del siglo XXI, estoy pensando en varias democracias que pueden convivir o enfrentarse. Se debe a que han aparecido lo que llamaremos las instituciones invisibles, una de las cuales es la confianza y otras que deben reaparecer porque andan perdidas, como el concepto de ciudadanía
solo visible, vamos a admitirlo, a mediano plazo, y sobre todo el del ejercicio diario de la política, condenada por los manipuladores de todos los bandos solo a la época electoral. Creo que casi instintivamente se generan los contrapoderes no visibles, pero que van creciendo imperceptiblemente hasta el momento en que se hacen erupción sin previo aviso. Son estos una reacción generada contra el virus de la política prostituida, contra la demagogia y el populismo. Comencé por decir que la mayoría electoral no es mayoría social por acto automático. Comencé por decir que la legitimidad no es confianza. Hay que aprender que la segunda debe ganarse cada día. Si seguimos con esta plaga de activistas de la política, mentirosos y demagogos, se mantendrá el punto en que la gente va a preferir a quien menor desconfianza le produce, pues ninguno le produce confianza. Así, la legitimidad del poder y la legitimidad del ejercicio democrático estarán afincadas sobre un barro extremadamente frágil. Y lo más grave, la democracia se derrumba por efecto directo de todos, de los que ejercen el poder y de quienes pretenden sustituirlo, de los demagogos multiplicados, obligando al poder al ejercicio de la fuerza para atender compulsivamente las exigencias sociales. De esta manera es como terminan la era de las elecciones y de la libertad. Y es también como termina la democracia, muerta en una acción conjunta por quienes no entendieron la existencia de instituciones invisibles y de la necesidad de hacerle comprender el mundo al pueblo, de hacerlo inteligible, de hacerlo producir una acción consecuencial de la posesión de los instrumentos para cambiar el entorno, de los cuales el principal es la conciencia. Seguiremos hablando.